Proceder a fase 0 de la cuarentena inteligente. Gente, empezamos la avenida Perú. Sarampizo lo que ¿cómo va a ver? ¿Cómo ya? Los ciudadanos se autoconvocaron en principio en la rotonda Oasis de Ciudad del Este para rechazar el retroceso a la cuarentena total, medida dispuesta por el gobierno ante el sostenido aumento de casos de coronavirus en el Alto Paraná. Sorpresa, señores, sorpresa. 1000 personas se vienen, señoras y señores. 1000 personas se están reuniendo y llegando. 1000 personas se están reuniendo y llegando, señores. Lo que en principio fue una movilización pacífica, en cuestión de horas se salió de control. Quitando esos conos, aquellos conos quitá. Liberá ahí. Que vayas a aquel lado. Dale. Cuando algunos manifestantes comenzaban a lanzar piedras, cascotes y otros elementos y causar destrozos en su marcha hacia la zona primaria. Barricadas y fogatas fueron montadas en las inmediaciones del Puente de la Amistad y varios camiones de gran porte también resultaron atacados y hasta incendiados. El descontrol era total, así como los desmanes y ataques a casillas y otros comercios ubicados sobre la avenida San Blas e inmediaciones de la rotonda Mona Lisa. Dale, muchacho. Ya he quedado ya supermercado, alerta. Ya he quedado supermercado. Dale, muchacho, arriba la palma. Cubierta. Saqueo en el microcentro de Ciudad del Este. Se reportaban los primeros heridos, incluyendo personal de la Marina apostado en la zona, así como algunos efectivos policiales y civiles, en medio de una respuesta policial para tratar de contener a los enardecidos manifestantes. Dejamos como evidencia plomo. Mirá, al muchacho le tiraron puro plomo. Plomo, mirá. Balines de goma fueron utilizados para reprimir a los manifestantes, quienes respondían con todo tipo de elementos contundentes en medio del caos. En medio de la represión se daban las primeras detenciones. Se reportaban al mismo tiempo saqueos a comercios, casillas violentadas, una joyería donde desconocidos llevaron numerosas mercaderías, farmacias y otras tiendas que igualmente fueron blanco del ataque, la destrucción y el robo. La joyería atacada reportaría pérdidas por alrededor de 500 millones de guaraníes. ¡Campeón! ¡Extintor!
Al menos 2 camiones de gran porte también fueron incinerados y otros tantos resultaron con rotura de parabrisas en medio del desorden generalizado. Recién pasadas las 22 horas, se logró despejar la zona primaria del Puente de la Amistad, los manifestantes eran replegados y se reportaban numerosos detenidos. Una noche de furia y violencia con cuantiosos daños materiales, heridos y saqueo, así como el anuncio del envío de un fuerte contingente para reforzar la seguridad y los controles y la instalación de una mesa de crisis a fin de buscar alguna salida alternativa a la ya complicada situación en el este del país. Ya recibimos a nuestro compañero Rolando Rodi porque esta decisión realmente los tomó de sorpresa y están todavía bastante molestos y sobre todo que no saben cómo avanzar ante tal situación. Rolando, buenas tardes, bienvenido. Hola, Rolando. ¿Qué tal, Amalia? Hola, Roberto. Buenas tardes a todos. Les tomó por sorpresa, eso decía uno de los representantes del sector MIPYMES en el Alto Paraná. Decía que esperaba que por lo menos el gobierno les convocara a sentarse, a reunirse y de alguna manera anunciarles que iban a retroceder a fase 0. Decía, pensábamos que íbamos a retroceder a algunas fases, pero no en la etapa 0 como anunciaron ayer en Mbulu Villaroga. En ese sentido, Iván Airaldi dijo que de alguna manera esta situación se veía venir, que en reiteradas ocasiones recibieron la visita de la ministra de Industria y Comercio, de la gente de Hacienda, de Relaciones Exteriores, pero todas estas propuestas nunca avanzaron, les llenaron de promesas, pero en ningún momento se dieron soluciones, ni siquiera de forma parcial, para el Alto Paraná, uno de los sectores que se ve bastante golpeado económicamente por la pandemia del COVID-19. Esto es lo que nos decía esta mañana. Nosotros nos vino mal, ¿verdad? Nosotros no esperábamos volver a fase 0. Sí manejábamos estar mantenernos en la fase 3 o en todo caso retroceder a la fase 2 por el hecho de que aquí se disparó también los índices de contagio. La infraestructura sanitaria, el hospital de la red pública está en un 80% de su capacidad de camas de terapia. Hoy escuché a la mañana que ya llegó a un 100% de su capacidad. Y bueno, con toda esa situación, ese escenario que teníamos aquí, nosotros estimábamos o no pasar de fase o retroceder en la fase 3, pero jamás volver a la fase 0. Hemos tenido varias reuniones con el gobierno, con la ministra de Industria y Comercio, con el ministro de Hacienda, el viceministro de Hacienda, el viceministro de la Cancillería Nacional, porque nuestro mercado objetivo es el Brasil, entonces necesitamos la intermediación de la Cancillería Nacional. Y con todo ello hemos acercado ya propuestas. Nuestro reclamo es que nunca recibimos el retorno. O sea, nosotros no sabemos si la propuesta se aprobó, se rechazó, qué pasó. Solamente, lo único que recibimos cuando damos seguimiento es está en estudio. Y nosotros no estamos, está en estudio, está 40, 45 días. Si realmente tienen el interés de salir adelante o tenernos a nosotros como aliados, esto tiene que ser un ping-pong. Mira, esto se puede, esto no se puede, esto no va a dar por nuestra ley, esto va a afectar en esto. O sea, tienen que ir trabajando sobre los proyectos y depurando lo que a ellos dicen que se puede o no se puede, y nosotros vamos a buscar un punto de equilibrio hasta quitar algo concreto. Pero no que quede ahí, no sé si está en el cajón de alguien o con quién están todos los proyectos y que no se tenga retorno. En otro momento también habló sobre el anuncio hecho por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, quien hablaba de 26 millones de dólares para el pago de PTU fronterizo, PTU 2.0, que se haría en 2 etapas. Decía que esto es una solución parche, lo que ellos buscan es que se pueda fortalecer las grandes empresas que contratan 800 a 900 trabajadores y a partir de allí las pymes y MIPYMES también. Y también en otro momento se refirió a los actos vandálicos que terminó perjudicando a varios comerciantes en el este del país. La gente te va a recibir porque hoy está necesitando demasiado. Hay gente que prácticamente
está viviendo de favores y almuerza por las ollas populares. Pero no sabemos dónde desayunan, no sabemos qué cenan, ¿verdad? Entonces la gente por una cuestión de necesidad te va a recibir. Pero yo creo que ese no es el camino y es inviable, insustentable que eso se mantenga, ¿verdad? Porque genera una erogación muy grande. Nosotros tenemos que enfocarnos a que esa gente se dignifique, ¿no?, con un puesto de trabajo formal, que tengan su puesto de trabajo, que ganen su comisión, su sueldo, que tengan estabilidad. Y para nosotros es lamentable, condenamos ese tipo de actitudes, ese tipo de oportunismo, por sobre todo, porque nuestra manifestación era más bien pacífica, era de repudio a retornar a la fase 0 y también de protesta para exigirle al gobierno una respuesta inmediata a nuestras propuestas que hemos presentado. Pero jamás nosotros vamos a vandalizar una manifestación, una nucleación como es la nuestra, que está buscando el bien común en detrimento de otras personas. Nosotros lamentamos realmente que trabajadores, compañeros hayan perdido sus cosas. Inclusive había una persona de nacionalidad brasilera que tristemente se le incendió el vehículo y agarra y dijo en portugués, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer ahora? Esto es todo lo que yo tengo, con esto yo trabajo. Y ese tipo de cosas no es inadmisible que se presente, ¿no? No hay por qué destruir el patrimonio ajeno y mucho menos aprovecharse de la situación y saquear los negocios. Y vamos a compartir el decreto de la presidencia por la cual Alto Paraná retrocede en la fase. En su resolución, el Poder Ejecutivo determina disponer el retroceso del plan de levantamiento gradual del aislamiento preventivo general en todo el territorio del Alto Paraná a partir del 30 de julio de 2020, desde las 00 horas hasta el 16 de agosto del 2020. Durante la vigencia de la medida, todos los habitantes del departamento del Alto Paraná deberán permanecer en su residencia habitual o en la residencia donde se encuentre y solo podrán realizar desplazamientos mínimos para aprovisionarse de alimentos, medicamentos y artículos de limpieza. En el artículo 2 menciona que están exceptuados las autoridades nacionales, como se dio también cuando empezamos en el tema de la cuarentena total a nivel país, departamentales y municipales, autoridades diplomáticas y representantes de organismos internacionales para el ejercicio de sus funciones impostergables. En cuadrillas, servicios de salud público y privado, servicios de mantenimiento preventivo y de urgencia de equipos médicos y hospitalarios, personal de salud, fuerzas militares y policiales. También están exceptuados las personas que deban asistir a otras con discapacidad, adultos mayores, niños y adolescentes, trabajadores de medios de comunicación, supermercados, despensas, farmacias y la cadena logística para la provisión de los alimentos, así como los servicios de veterinarias, mantenimiento de los servicios básicos, agua, electricidad, comunicaciones, servicios funerarios. Las personas afectadas a las obras públicas y civiles, así como cadena logística, servicios de entrega a domicilio, estamos hablando de delivery, recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos, estaciones expendedoras de 5 hasta las 23 horas, servicios de cajeros automáticos, transporte de caudal, cadena logística, servicios esenciales de vigilancia. Y acá menciona una parte importante por la que se estaba reclamando, fabricación de productos domisanitarios, industrias de producción textil, entre otros más. Vamos a estar ampliando lo que dice este decreto, pero ahora está Joel López ya desde el Alto Paraná, donde está por terminar la reunión que empezó esta mañana relacionado a este anuncio de volver a la fase 0, Joel. Joel, estamos contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Saludos a los televidentes. Estamos aguardando, acaba de concluir esta reunión importante en Alto Paraná y cuáles son las decisiones que se ha tomado justamente en este encuentro entre autoridades sanitarias de orden, seguridad y también, por sobre todas las cosas, comerciantes. El gobernador de Alto Paraná es uno de los voceros también que va a estar conversando con los medios de prensa. El momento es ahora, lo estamos organizando también para ya recibir las palabras de conclusión justamente de esta reunión. Mientras se van organizando, también podemos comentar de que de una u otra forma aparentemente habrá un acuerdo interesante para la parte comercial y de una u otra forma también ya las medidas se van a ir adaptando en las últimas horas y haciendo conocer también a la población en general. Mientras vamos ubicándonos, también voy comentándoles
de que hubo una alta participación de diferentes sectores, de las autoridades hablando, hasta incluso participaron también en esta reunión como concejales, algunos diputados nacionales y bueno, sectores que tienen interés sobre la comunidad y por sobre todas las cosas es lo que se trata de conseguir en esta reunión, de una vez por todas llegar a la solución definitiva a la problemática de Alto Paraná. Aguardando también que salgan a conversar con nosotros el ministro Mazzoleni, Euclides Acevedo, está también Federico González, que va a estar también dando algunas palabras, y entre demás autoridades. Bueno, de hecho, Rolando, hay que decir que la constitución de referente del gabinete ejecutivo como mínimo, ¿no? Porque esto se venía barajando, debatiendo alternativas que venían, que iban, se procuraba, se instalaron tantas mesas de diálogo que ahora se llegó a un extremo, ¿no? Exactamente. Mientras, quiero hacer algunas puntualizaciones de lo que escuchaba de referentes del sector salud del Alto Paraná. ¿Qué llevó a Alto Paraná a esta situación? Desde un comienzo, cuando empezaron a ingresar los connacionales a nuestro país, a los albergues, se sobrecargaron esos albergues y no había ese distanciamiento y se dieron los contagios masivos. Esto también derivó en contagios de personal de blanco que los asistía y también militares. Con eso ya empezó a circular el virus en diferentes puntos del Alto Paraná. Otro punto que hacen referencia es el ingreso de los camioneros. Nunca se tuvo un protocolo para los camioneros que entraban y salían. Otro de los puntos, el ingreso de personas constantemente de forma ilegal a nuestro país desde el lado brasileño también sumó de alguna manera. A esto viene a sumarse la situación de la penitenciaría, que agravó la situación, porque no solamente dentro del penal, sino que también personas que tenían contacto con ellos hizo también que sumara. Por otra parte, decía hoy la presidenta de la Asociación de Médicos del Alto Paraná, existen empresas que no aislaron en su momento a sus funcionarios y van a trabajar con fiebre, con síntomas, eso también agravó la situación. Y a eso le sumamos específicamente lo que respecta al tema del sector salud. Se tardó muchísimo para la instalación de un laboratorio que quizá la próxima semana recién va a estar funcionando y que se pudo haber dicho ya en un momento dado, son algunos de los factores que sostienen agravó la situación en el Alto Paraná. Bueno, un recuento rápido que hace Rodi, sin dudas, o sea que más allá de todo lo que pueda significar la impotencia de los diversos estamentos que hacen a una comunidad tan pujante, a una zona que sin dudas mueve miles de millones de